Un hombre que parecía obsesionado con controlar a las mujeres extranjeras terminó rodeado por una cadena de muertes, desapariciones y sospechas que durante años fueron vistas como simples tragedias aisladas. Una esposa apareció con un disparo en el pecho horas después de reconciliarse con él, otra murió ahogada en circunstancias extrañas, y una joven filipina que soñaba con salvar a su familia acabó enterrada cerca de un lago. Pero lo más inquietante no era solo la cantidad de mujeres que desaparecían alrededor del hombre, sino la frialdad con la que siempre parecía seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Jack Wayne Reeves nació y pasó prácticamente toda su vida en Wichita Falls, Texas. Desde joven desarrolló una personalidad bastante llamativa y extravagante. Quienes lo conocían lo describían como un hombre obsesionado con Elvis Presley, al punto de imitar constantemente su estilo y comportamientos. Le gustaba proyectar seguridad, autoridad y una imagen de hombre importante, algo que con el tiempo terminaría convirtiéndose en una parte esencial de su personalidad. Durante la década de los años 60, Jack contrajo matrimonio por primera vez con una adolescente de apenas 16 años. La relación fue breve y problemática desde el principio, hasta que finalmente el matrimonio fue anulado debido a la edad de la joven. Sin embargo, aquello no pareció afectarle demasiado. En menos de un año, volvió a casarse, esta vez con Sharon Boone, una mujer con quien comenzaría una etapa mucho más estable en apariencia. Poco después de la boda, Jack tomó la decisión de enlistarse en el ejército estadounidense. Gracias a su carrera militar, Jack fue enviado a Italia junto a Sharon. Allí la pareja comenzó a formar una familia y tuvo 2 hijos. Desde afuera parecían una pareja común, intentando construir una vida tranquila en el extranjero. Pero alrededor de Jack ya comenzaban a producirse situaciones inquietantes. Fue precisamente durante esos años cuando ocurrió el primer episodio violento grave relacionado con él. Jack terminó disparándole en el pecho a otra persona. Según su propia versión, todo había sido un accidente y solamente intentaba ahuyentar al individuo por razones de seguridad, pero el disparo terminó impactando directamente en la víctima. Las autoridades no aceptaron completamente aquella explicación y Jack terminó siendo encarcelado durante aproximadamente 6 meses. Mientras Jack permanecía en prisión, su madre comenzó una intensa campaña para conseguir su liberación anticipada. Recorrió distintas zonas recolectando firmas de apoyo hasta reunir cientos de ellas. La petición logró llegar incluso al entonces presidente Lyndon Johnson, quien intervino para facilitar que Jack pudiera recuperar su libertad mucho antes de lo esperado. Después de salir de prisión, Jack continuó su carrera militar como si nada hubiera ocurrido. Con el tiempo, ascendió al rango de sargento y fue trasladado constantemente al extranjero. Mientras él viajaba de país en país, Sharon permanecía en Estados Unidos ocupándose del hogar y de los hijos. A simple vista, la vida de Jack parecía avanzar con normalidad, aunque detrás de esa imagen comenzaban a acumularse antecedentes preocupantes que más adelante adquirirían una importancia enorme. A finales de la década de los 70, el matrimonio entre Jack y Sharon atravesaba una fuerte crisis. Para ese momento, Jack se encontraba destinado en Corea, mientras Sharon permanecía en Copperas Cove, Texas. La distancia, las constantes ausencias y el deterioro de la relación habían llevado a Sharon a iniciar un proceso de divorcio. Todo parecía indicar que la relación finalmente había llegado a su fin. Cuando Jack se enteró de la situación, reaccionó rápidamente. Decidió regresar lo antes posible desde Corea para intentar salvar su matrimonio. Según las versiones posteriores, insistió intensamente en reconciliarse con Sharon y logró convencerla de detener el divorcio. Después de varias conversaciones, ambos terminaron presentando una solicitud para anular el proceso de separación y continuar juntos. Aquella reconciliación parecía representar un nuevo comienzo para la pareja.
Después de tantos conflictos y meses de distancia, Jack daba la impresión de estar decidido a recuperar a su esposa y reconstruir su familia. Sin embargo, las cosas tomarían un giro completamente inesperado apenas horas después de que el divorcio fuera cancelado. Esa misma noche, la policía recibió una llamada de emergencia desde la casa de Sharon y Jack. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron una escena estremecedora. Sharon estaba acostada sobre la cama, desnuda y con un disparo de escopeta en el pecho. Junto al cuerpo se encontraban Jack y Randy, el hijo de ambos de apenas 10 años. Jack explicó inmediatamente lo que, según él, había sucedido. Afirmó que aquella noche habían salido a cenar para celebrar la reconciliación y que, al regresar a casa, mantuvieron relaciones sexuales. También aseguró que antes de acostarse, ambos habían redactado y firmado un testamento. Luego, según su relato, Sharon decidió quitarse la vida justo cuando él se disponía a salir de la habitación. En la escena, las autoridades encontraron una supuesta nota de despedida. En ella, Sharon hablaba de las dudas que tenía sobre continuar su matrimonio con Jack o marcharse con otro hombre. Sin embargo, los investigadores notaron algo extraño. El contenido de la nota parecía peculiar y además incluía un dibujo bastante inusual que llamó inmediatamente la atención de los agentes. Después de revisar la escena y escuchar la versión de Jack, los investigadores comenzaron a notar comportamientos que les resultaban difíciles de ignorar. Más allá de la extraña muerte de Sharon y de la supuesta nota de despedida, lo que más llamó la atención fue la actitud de Jack durante los interrogatorios. Lejos de mostrarse devastado o afectado por la muerte de su esposa, Jack hablaba con una tranquilidad que los policías consideraban extraña. Conversaba de forma relajada sobre Sharon y desviaba constantemente la conversación hacia historias sobre sus experiencias en Corea, incluyendo comentarios sobre mujeres coreanas y aventuras personales que relataba incluso con entusiasmo. Aquella conducta generó incomodidad entre varios investigadores, quienes esperaban una reacción muy distinta de alguien que acababa de perder a su esposa de forma tan violenta. A pesar de las sospechas y de las sensaciones extrañas que Jack provocaba entre los agentes, la investigación nunca avanzó demasiado. Las autoridades terminaron aceptando la hipótesis del acto autoinfligido y el caso de Sharon Bone fue cerrado oficialmente bajo esa conclusión. Jack quedó libre de cualquier sospecha formal y pudo continuar con su vida sin mayores consecuencias. Poco tiempo después, Jack regresó nuevamente a Corea para continuar prestando servicio militar. Fue allí donde conoció a una joven llamada Myung Chong. La relación avanzó rápidamente y ambos terminaron casándose. Tiempo después, Jack regresó a Estados Unidos acompañado de ella y comenzaron una nueva vida juntos en una pequeña casa a comienzos de la década de los 80. Para entonces, Jack parecía atravesar uno de los mejores momentos de su vida. Comenzó a rodearse de lujos y objetos costosos: motocicletas clásicas, camionetas, barcos, remolques para viajes y vehículos caros que exhibía constantemente. Muchos conocidos no entendían cómo podía mantener ese estilo de vida, pero Jack parecía disfrutar demostrando el dinero que tenía. Gran parte de ese dinero provenía de las prestaciones militares obtenidas tras la muerte de Sharon. Sin embargo, no era la única fuente de ingresos que Jack aprovechaba. También comenzó a recibir importantes cantidades de dinero de parte de su padre, aunque no precisamente de manera voluntaria. Jack consiguió quedarse con dinero que su padre le entregó en medio de un proceso de divorcio y posteriormente se negó a devolverlo. Poco después, además, dejó a su padre internado en un hogar para veteranos discapacitados. Con el dinero que tenía disponible, Jack comenzó a construir una vida llena de excesos. No se conformó únicamente con carros, motocicletas y embarcaciones. También mandó a fabricar un enorme remolque de viaje personalizado que utilizaba constantemente para ir de campamento al lago Whitney, un lugar al que acudía con frecuencia y donde pasaba largos periodos pescando y descansando. Aquellos viajes parecían convertirse en una de las actividades favoritas de Jack, y también en el escenario donde volvería a producirse otra tragedia. En 1986,
Mientras se encontraba en una de esas excursiones junto a su esposa Myung, ocurrió un nuevo episodio que terminaría rodeándolo otra vez de sospechas. Según la versión que Jack entregó posteriormente a las autoridades, Myung murió ahogada después de caer desde una balsa inflable mientras él se encontraba recogiendo carnada para pescar. La historia parecía simple, pero para los investigadores había algo inquietante que se repetía una vez más: la actitud de Jack. Tal como había ocurrido años antes tras la muerte de Sharon, Jack se mostraba demasiado tranquilo mientras relataba lo sucedido. Hablaba de la muerte de su esposa sin señales claras de angustia y describía el supuesto accidente con una frialdad que volvía a llamar la atención de quienes lo escuchaban. Aún así, nuevamente las autoridades terminaron aceptando su explicación. La muerte de Myung fue considerada accidental y Jack quedó libre de cualquier responsabilidad. Después del cierre del caso, Jack tomó la decisión de incinerar rápidamente el cuerpo de Myung. Aquello impidió que en el futuro pudieran realizarse nuevos exámenes forenses más detallados sobre las circunstancias de su muerte. Sin embargo, no todos quedaron convencidos con la versión oficial. La familia de Myung siempre manifestó profundas dudas sobre lo ocurrido. Según ellos, Myung le tenía miedo al agua y evitaba por completo subir a barcos o embarcaciones. Por eso les resultaba imposible creer que hubiese terminado navegando en una balsa en medio del lago Whitney. Las sospechas aumentaron todavía más cuando salió a la luz una carta que Myung había enviado a su familia poco antes de morir. En ella relataba que Jack la maltrataba y confesaba que estaba pensando seriamente en abandonarlo. Aunque aquella información parecía extremadamente importante, tampoco fue suficiente para reabrir la investigación. Una vez más, Jack consiguió continuar con su vida sin enfrentar consecuencias legales. Poco tiempo después de la muerte de Myung, Jack volvió a buscar pareja. Esta vez conocería a una joven filipina llamada Emelita Villa, originaria de la ciudad de Cebú y nacida el 28 de mayo de 1968. La relación comenzó a través de un catálogo de novias por correspondencia, un sistema utilizado por hombres estadounidenses que buscaban casarse con mujeres extranjeras. La inscripción de Emelita en aquella agencia matrimonial no había sido realmente idea suya. Fue su padre quien la animó a hacerlo, convencido de que aquella podía ser la única oportunidad de que su hija tuviera un futuro mejor fuera de Filipinas. Además, como Emelita era la mayor de la familia, también existía la esperanza de que pudiera ayudar económicamente al resto de sus seres queridos. Jack encontró el anuncio de Emelita en una revista llamada Flores de Cerezo. Según contaría después a varios amigos, quedó enamorado a primera vista. Apenas vio la fotografía de la joven filipina. Motivado por aquella obsesión inmediata, en 1986 viajó hasta Filipinas para conocer personalmente a Emelita y a toda su familia. El viaje terminó rápidamente en matrimonio. Jack regresó a Estados Unidos acompañado de Emelita y ambos comenzaron una nueva vida juntos. Durante los primeros meses, Jack parecía comportarse como un esposo protector y atento. Incluso llegó a protagonizar una pelea violenta con un vecino simplemente porque, según él, el hombre había hecho un comentario despectivo sobre Emelita. Sin embargo, aquella imagen de esposo protector comenzó a cambiar de manera radical con el paso del tiempo. Apenas un año después del matrimonio, Jack empezó a desarrollar sospechas enfermizas sobre Emelita. Estaba convencido de que ella solo se había casado con él por dinero y comenzó a acusarla constantemente de mantener relaciones con otras personas. Las acusaciones se volvieron todavía más extremas cuando Jack empezó a afirmar que Emelita tenía aventuras tanto con hombres como con mujeres. La situación dentro de la relación comenzó a deteriorarse rápidamente y el ambiente en la casa se volvió cada vez más tenso. Tiempo después, Emelita quedó embarazada. Pero en lugar de fortalecer el matrimonio, aquello empeoró aún más las cosas. Jack llegó al punto de asegurar que el hijo ni siquiera era suyo y decidió enviarla de regreso a Filipinas mientras todavía estaba embarazada. Mientras Emelita permanecía en Filipinas,
Jack volvió a hacer lo que parecía convertirse en un patrón constante en su vida: buscar una nueva mujer extranjera. Esta vez comenzó a hablar de una misteriosa mujer rusa llamada Natalie, a quien supuestamente había conocido a través de anuncios de mujeres rusas interesadas en encontrar esposos estadounidenses. Jack hablaba frecuentemente sobre Natalie, y como hacía en otras ocasiones, solía presumir detalles íntimos de la relación y de sus supuestas conquistas amorosas. Sin embargo, para quienes llegaron a conocer a Natalie, la mujer resultaba un verdadero misterio. Los vecinos del sur de Arlington, en Texas, donde Jack vivía en ese momento, recordaban a Natalie como una mujer extremadamente reservada. La veían caminar sola por el vecindario, casi siempre callada y con una actitud tímida. Aún así, quienes llegaron a conversar con ella aseguraban que hablaba un inglés prácticamente perfecto, aunque conservaba un fuerte acento ruso. Muchos incluso pensaban que era una mujer bastante culta e inteligente. Y luego, tan repentinamente como apareció, Natalie desapareció de la vida de Jack. Cuando los vecinos comenzaron a preguntarle qué había ocurrido con ella, Jack respondió que Natalie simplemente tenía muchos novios y que finalmente había decidido casarse con uno de ellos para irse a vivir a Washington. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Mientras tanto, al año siguiente, Emelita regresó nuevamente junto a su hijo. Para entonces, incluso Jack había terminado convencido de que el niño sí era suyo, debido al enorme parecido físico entre ambos. Sin embargo, aquello no solucionó los problemas del matrimonio. Emelita ya no parecía interesada en continuar la relación, y comenzó a contarles a sus amigos que pensaba abandonar definitivamente a Jack. La situación se volvió cada vez más complicada dentro de la casa. Jack seguía obsesionado con las supuestas infidelidades de Emelita y continuaba afirmando que ella mantenía relaciones tanto con hombres como con mujeres. Aquellas acusaciones terminarían convirtiéndose después en una parte fundamental de la historia que Jack utilizaría para explicar la desaparición de su esposa. En 1994, Jack volvió a dar una explicación inquietantemente similar a las historias que ya había contado antes sobre otras mujeres de su vida. Según él, Emelita simplemente había decidido marcharse porque era bisexual y sostenía relaciones tanto con hombres como con mujeres. Jack aseguraba que ella se había ido junto a un grupo de mujeres bisexuales y que no tenía intención de regresar. Sin embargo, aquella versión no convenció a las amistades filipinas de Emelita. Las personas cercanas a ella sabían que algo no estaba bien y comenzaron a preocuparse seriamente por su desaparición. Finalmente decidieron denunciar el caso ante las autoridades, provocando que la policía acudiera directamente a la casa de Jack para interrogarlo. Cuando los agentes llegaron a entrevistarlo, se encontraron nuevamente con el mismo comportamiento extraño que años atrás ya había generado sospechas. Jack aparentaba estar despreocupado por la desaparición de su esposa, aunque esta vez también se mostraba irritado por la presencia policial y por las preguntas que comenzaban a hacerle. Fue precisamente en ese momento cuando varios investigadores empezaron a observar el panorama completo alrededor de Jack. Hasta entonces, muchos de los hechos habían sido vistos como tragedias aisladas, pero al reunir toda la información, comenzaron a notar un patrón demasiado inquietante para ignorarlo. Jack ya había tenido 3 esposas. 2 de ellas habían muerto en circunstancias extrañas, y ahora la tercera había desaparecido sin dejar rastro. Para los investigadores, aquello ya no parecía una simple coincidencia. Era una cadena de hechos demasiado inusual concentrada en una sola persona. A medida que profundizaban en el caso, los detectives también comenzaron a investigar más sobre la vida de Emelita. Descubrieron que detrás de aquella joven filipina existía una enorme presión familiar y económica que prácticamente la había obligado a buscar un matrimonio en Estados Unidos como única salida para ayudar a los suyos. La familia de Emelita vivía en condiciones extremadamente precarias en Filipinas. Eran 11 personas viviendo juntas en apenas 2 habitaciones pequeñas, sin electricidad ni agua potable. Para ellos, el matrimonio de Emelita con un estadounidense
representaba una oportunidad desesperada de sobrevivir y mejorar su situación. Después de llegar a Estados Unidos y casarse con Jack, Emelita comenzó a enviar dinero constantemente a su familia en Filipinas. Cada mes lograba mandar aproximadamente $250, una cantidad que para sus familiares significaba la diferencia entre pasar hambre o poder sobrevivir con algo de estabilidad. Con ese dinero, poco a poco, las condiciones de vida de su familia empezaron a mejorar. Emelita sentía la enorme responsabilidad de ayudarlos y veía aquel sacrificio personal como la única manera de sacar adelante a las 11 personas que dependían de ella desde Filipinas. Pero mientras su familia lograba vivir un poco mejor gracias al dinero que enviaba, la vida de Emelita en Estados Unidos se transformaba en una auténtica pesadilla. La relación con Jack se deterioraba cada vez más y las acusaciones constantes de infidelidad, los celos enfermizos y el control excesivo comenzaban a desgastarla emocionalmente. Aún así, Emelita soportaba la situación porque sabía que toda su familia dependía económicamente de ella. Permanecer junto a Jack parecía ser el precio que debía pagar para mantener a sus seres queridos lejos de la miseria. Con el tiempo, Emelita empezó a ver una posible salida. Finalmente logró llegar a un acuerdo con Jack para divorciarse. Jack le ofreció pagarle $30,000 a cambio de que permaneciera con él hasta finales de ese mismo año. Aquella promesa parecía representar una oportunidad para Emelita. Después de años viviendo bajo presión, empezaba a imaginar la posibilidad de separarse definitivamente de Jack y construir una nueva vida lejos de él. Sin embargo, mientras la investigación avanzaba, los detectives comenzaron a notar que las mujeres que intentaban abandonar a Jack parecían correr siempre la misma suerte. Al revisar los antecedentes matrimoniales de Jack, los investigadores encontraron un patrón aterrador. Todas las mujeres que habían intentado separarse de él terminaban muertas, desaparecidas o alejadas en circunstancias extrañas. Sharon había muerto justo después de intentar divorciarse. Myung también había hablado de abandonarlo poco antes de ahogarse en el lago Whitney, y ahora Emelita había desaparecido cuando planeaba dejarlo definitivamente. Mientras más hablaban con Jack, más inquietudes surgían entre los investigadores. Los detectives notaron que Jack tenía una manera muy particular de comportarse durante las conversaciones. Mientras sentía que controlaba la situación, hablaba sin parar y parecía disfrutar contando historias sobre su vida. Pero en el momento en que alguien cuestionaba sus versiones o le pedía detalles concretos, su actitud cambiaba de inmediato. Cada vez que las preguntas comenzaban a incomodarlo, Jack se mostraba molesto y trataba de cortar la conversación. Para los investigadores, aquello reflejaba una personalidad autoritaria y controladora. Sentían que Jack solo se desenvolvía con tranquilidad mientras pudiera manejar completamente la situación y dirigir lo que los demás escuchaban. Todas esas sospechas llevaron finalmente a la policía a tomar una decisión extrema: reabrir el caso de Sharon Bourne, la primera esposa fallecida de Jack. A pesar de que habían pasado muchos años desde su muerte, los investigadores consideraban que era necesario revisar nuevamente las circunstancias de aquel supuesto acto autoinfligido. Las autoridades ordenaron la exhumación del cadáver de Sharon. Para sorpresa de muchos, el cuerpo todavía se encontraba en un estado de conservación suficientemente bueno como para permitir nuevos análisis forenses. Los investigadores recurrieron entonces a especialistas para realizar una nueva autopsia y examinar nuevamente la herida provocada por la escopeta. Los resultados cambiaron completamente el rumbo del caso. El forense determinó que la herida no coincidía con que Sharon hubiera accionado el arma. Las características del disparo indicaban que Sharon no se había quitado la vida como Jack había asegurado durante todos esos años. Con aquella nueva evidencia, las autoridades finalmente dieron el paso que durante años nadie había tomado. En mayo de 1995, Jack Reeves fue acusado formalmente por el asesinato de Sharon Bourne. Después de tanto tiempo viviendo sin enfrentar consecuencias, por primera vez la policía comenzaba a tratarlo oficialmente como un posible asesino serial. Un año después de que Jack fuera acusado por el asesinato de Sharon Bourne, ocurrió un descubrimiento estremecedor
que terminó reforzando todavía más las sospechas alrededor de él. Un cazador encontró un cadáver parcialmente enterrado en una zona boscosa cercana al lago Whitney. Con el paso de las horas, las autoridades lograron confirmar la identidad del cuerpo. Se trataba de Emelita Villa. La joven filipina que había desaparecido misteriosamente tiempo atrás, finalmente había sido encontrada muerta. El detalle que más impactó a los investigadores fue el lugar donde apareció el cadáver. Emelita había sido enterrada precisamente cerca del mismo lago Whitney, donde años antes había muerto ahogada Myung, la otra esposa de Jack. Para la policía, aquella coincidencia resultaba demasiado perturbadora para ignorarla. Aunque el hallazgo fortalecía enormemente las sospechas en su contra, Jack fue condenado inicialmente únicamente por el crimen de Sharon. El tribunal le impuso una sentencia de 35 años de prisión, aunque existía la posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir al menos 7 años encarcelado. Sin embargo, para los investigadores, aquello no significaba el final del caso. De hecho, sentían que apenas estaban comenzando a descubrir la verdadera dimensión de todo lo que podía esconder Jack. Mientras revisaban nuevamente toda la información relacionada con su vida sentimental, los detectives recordaron a la misteriosa mujer rusa llamada Natalie. Su desaparición comenzó a adquirir un significado completamente distinto después de que el cadáver de Emelita fuera encontrado. En sus declaraciones, Jack afirmaba que Natalie había desaparecido después de ir al supermercado para encontrarse con uno de sus supuestos amantes. Pero uno de los vecinos reconoció inmediatamente algo inquietante. Era prácticamente la misma historia que Jack había contado sobre Emelita cuando intentó explicar su desaparición. Aquella repetición encendió todavía más las alarmas entre los investigadores. Empezaban a sospechar que Jack utilizaba versiones similares para justificar la desaparición de las mujeres que formaban parte de su vida. A pesar de los intentos de búsqueda, ni Jack ni su abogado quisieron proporcionar información clara sobre Natalie. Nunca entregaron un nombre completo ni una dirección donde pudiera ser localizada. La policía no tenía manera de confirmar siquiera si aquella mujer seguía viva. Mientras tanto, Jack seguía enfrentando un segundo juicio relacionado con la muerte de Emelita. También continuaba siendo considerado sospechoso por la muerte de Myung, aunque la falta de pruebas físicas dificultaba llevar ese caso ante un tribunal. En el caso de Natalie, la situación era todavía más desconcertante. Las autoridades prácticamente no tenían información sobre ella. Solo sabían cómo Jack decía haberla conocido, y el breve tiempo que aparentemente habían vivido juntos antes de que desapareciera sin dejar rastro. Al final, los investigadores llegaron a una conclusión inquietante. Existía la posibilidad de que Jack hubiera dejado tras de sí un número de víctimas mucho mayor del que podían demostrar legalmente. Y mientras la policía seguía intentando descubrir qué ocurrió realmente con Natalie, Jack continuaba guardando silencio. Con el paso de los años, el caso de Jack terminó convirtiéndose en uno de esos expedientes donde las autoridades sienten que lograron resolver apenas una parte de la verdad. Porque, aunque consiguieron condenarlo por un crimen, siempre quedó la sensación de que detrás de aquella fachada extravagante y carismática podía esconderse un historial mucho más oscuro de lo que jamás pudo demostrarse. La novedad más importante es que Jack, quien actualmente tiene 85 años, fue considerado elegible para libertad condicional en febrero de 2026, después de casi 30 años en prisión. La noticia generó bastante atención mediática en el país estadounidense. Sin embargo, el 14 de abril de 2026, la Junta de Libertad Condicional de Texas rechazó oficialmente su liberación. Las autoridades argumentaron que Jack presenta un patrón repetitivo de conducta criminal y que sus delitos mostraban brutalidad, violencia y selección consciente de víctimas vulnerables, concluyendo que continúa representando un peligro para la seguridad pública. También se confirmó que su próxima revisión de libertad condicional será hasta abril de 2031, cuando tendría alrededor de 90 años. Actualmente continúa preso en la Wallace Pack Unit en Texas. Además, varios medios retomaron el caso este año debido a la posibilidad de su liberación, recordando nuevamente las sospechas sobre la muerte de Myung Chong y la desaparición nunca resuelta de Natalie,
la mujer rusa cuyo paradero sigue siendo desconocido hasta hoy. El caso de Jack Reeves deja una sensación profundamente inquietante, porque durante años las señales estuvieron frente a todos, y aún así nadie logró detenerlo a tiempo. Varias mujeres expresaron miedo, hablaron de separarse o denunciaron comportamientos agresivos antes de desaparecer o morir, pero las investigaciones iniciales fueron superficiales y terminaron aceptando explicaciones absurdas sin profundizar demasiado. Mientras tanto, Jack continuó reconstruyendo su vida una y otra vez, buscando nuevas víctimas vulnerables en otros países y aprovechándose de mujeres que veían en él una oportunidad para escapar de la pobreza o empezar de nuevo. También resulta perturbador pensar en cómo muchas de estas mujeres quedaron prácticamente solas frente a un hombre manipulador y controlador que siempre encontraba la forma de presentarse como una víctima de parejas problemáticas o infieles. Incluso después de una condena, todavía quedaron demasiadas dudas sin resolver. La muerte de Myung jamás pudo probarse completamente, y el destino de Natalie sigue siendo un misterio. Al final, la sensación que deja este caso es que probablemente nunca se conocerá toda la verdad sobre la cantidad real de vidas destruidas alrededor de Jack Reeves. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.